La marca maldita de Caín. La mayoría de las personas se sorprenden al descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones. La Biblia está llena de maldiciones. Dado que la palabra maldición aparece casi 200 veces, está claro que este es un asunto importante para investigar. A simple vista, la vida humana parece ser una mezcla caótica de luz y sombra sin un patrón discernible, y sin estar regida por leyes claras. Sin embargo, hay factores de los que una gran mayoría de personas no está consciente. La Biblia deja en claro que estas son las fuerzas en juego. De hecho, tiene mucho que decir sobre ellas. Las llama, respectivamente, bendiciones y maldiciones. Después de la caída del hombre, Adán, Eva y la serpiente fueron puestos bajo una maldición, y luego Eva dio a luz a sus hijos. Génesis 4:1, el hombre, Adán, conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he conseguido un hombre, un bebé, un hijo, con la ayuda del Señor. El significado del nombre Caín puede interpretarse como, lo he conseguido, o, aquí está. Eva probablemente creía que Caín era la semilla que Dios había prometido, el libertador que vendría de Eva después de que Dios maldijera a la serpiente. Eva pudo haber creído que tenía en sus brazos al Mesías, el que salvaría al mundo entero, pero en realidad, sostenía a un asesino. Génesis 4, 2-5, más tarde dio a luz a su hermano Abel. Abel cuidaba los rebaños de ovejas y cabras, pero Caín cultivaba la tierra. Con el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, pero Abel trajo una ofrenda de los primeros nacidos de su rebaño, y de la grasa de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces Caín se enfureció y su semblante se ensombreció. Abel trajo una ofrenda de sangre, el primer nacido de su rebaño, y Caín trajo una ofrenda de vegetales, el fruto de la tierra. Las ofrendas de grano eran aceptables ante Dios, como se ve en Levítico 2, aunque no servían como expiación por el pecado. Muchas personas creen que esta fue la principal distinción entre sus sacrificios. Leemos que Caín se enojó mucho y su semblante cayó. No hay duda de que el orgullo fue una fuente de la ira de Caín. Era demasiado para él soportar que Dios aceptara a su hermano mientras que a él no. Si la aceptación de Dios de la ofrenda era indicada por ser consumida por fuego, entonces es posible que esta información fuera ampliamente conocida. La epidemia del pecado empeoró rápidamente. Caín ahora cometió los pecados relativamente sofisticados del orgullo espiritual y la hipocresía. El nacimiento de Abel y las ofrendas de Caín y Abel. Génesis 4, 6-7, y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado y por qué te ves molesto? Si haces lo correcto, creyendo en mí y haciendo lo que es aceptable y agradable para mí, ¿no serás aceptado? Y si no haces lo correcto, pero ignoras mi instrucción, el pecado está a la puerta, su deseo es para ti, para dominarte, pero debes dominarlo. Dios eligió interactuar con Caín mediante una confrontación amorosa en lugar de responder con una afirmación automática. Dios dejó claro a Caín que sería aceptado si actuaba correctamente. Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que hizo, pero quería que Caín las descubriera por sí mismo para que pudiera luchar contra los impulsos dentro de sí mismo de ser violento y enojado. Leemos, si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Caín recibió una advertencia de Dios sobre el potencial destructivo del pecado. Caín tenía una elección. Podía abstenerse del pecado y ser bendecido, o ceder al pecado y ser consumido por él. Para evitar que el pecado tenga dominio sobre nuestras vidas, primero debemos someternos a la autoridad de Dios. Si Dios no es nuestro maestro, entonces el pecado será nuestro maestro y seremos sus esclavos. Génesis 4:8, Caín habló con Abel, su hermano, sobre lo que Dios había dicho. Y cuando estaban solos trabajando en el campo, Caín atacó a Abel, su hermano, y lo mató. Había una fuerte impresión de que Caín tenía un plan para emboscar a Abel mientras simultáneamente lo distraía con una conversación agradable. Esto muestra que Caín cometió un asesinato premeditado y, por lo tanto, claramente ignoró la forma de escape de Dios. Leemos que Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. La joven raza humana se movió rápidamente en la dirección del pecado, lo cual era una trayectoria descendente. Ahora se descubrió que la esperanza de redención era un asesino, y el segundo hijo fue la víctima de un asesinato. Génesis 4:9, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano?
Y él mintió y dijo, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios conocía la respuesta a esta pregunta y la hizo a Caín porque quería darle la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto después de haber hecho lo incorrecto. El intento de Caín de engañar a Dios fue completamente infructuoso. Fue una locura total de su parte creer que Dios no estaba al tanto del paradero de Abel o que podría ocultar su pecado de alguna manera. Caín dice, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta de Caín es famosa. El hecho es que él debía ser el guardián de su hermano, pero en su lugar, fue su asesino, y lo mató por las razones más bajas. Asesinó a su hermano porque estaba celoso del éxito de su hermano. Caín no había sufrido ningún daño a manos de Abel. La ira asesina de Caín fue inspirada puramente por celos espirituales. Judas 1:11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que lleva a los celos, la persecución de los verdaderamente piadosos y la ira asesina. La maldición de Dios sobre Caín. Génesis 4, 10-12, el Señor dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre inocente de tu hermano clama a mí desde la tierra pidiendo justicia, y ahora eres maldito de la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre derramada de tu hermano de tu mano. Cuando cultives la tierra, ya no te dará su fuerza. Resistirá producir buenos cultivos para ti. Serás un fugitivo y un vagabundo, vagando sin rumbo por la tierra en exilio perpetuo sin hogar, un paria degradado. Leemos, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El concepto de sangre clamando a Dios desde la tierra se menciona repetidamente en libros posteriores de la Biblia. Números 35, 29-34 describe cómo la sangre de los asesinos impunes contamina la tierra. La sangre de Abel habló y habló de juicio. La sangre de Jesús habla, pero de cosas mejores, de gracia y del pecado siendo juzgado. Hebreos 12:24, entra Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Uniendo a Dios y al hombre, y a la sangre rociada que habla de misericordia, un mensaje mejor, más noble y más gracioso que la sangre de Abel, que clamaba venganza. La forma en que funcionan las bendiciones y las maldiciones no es aleatoria ni difícil de predecir. Al contrario, ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. Debemos mirar nuevamente a la Biblia para entender correctamente estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece este principio sobre las maldiciones: una maldición sin causa no se cumple. Detrás de cada maldición hay una causa. Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no llega al merecedor. Leemos, ahora eres maldito de la tierra. La maldición sobre Caín fue que la maldición de Adán se amplificaría en relación con él. Si obtener alimento de la tierra sería difícil para Adán, sería imposible para Caín, un agricultor. Génesis 3, 17-18, entonces al hombre, Adán, Dios el Señor dijo, porque escuchaste atontamente la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, la tierra está ahora bajo una maldición por tu culpa. Con dolor y trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Si Adán fue expulsado del Edén, Caín no encontraría ningún lugar de descanso en toda la tierra. Génesis 4, 13-15, Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Me has expulsado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia estaré escondido. Seré un fugitivo y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor le dijo, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín sufrirá una venganza 7 veces peor que la mía. Y el Señor puso una marca protectora en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Leemos, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Caín no se sintió mal por su pecado, sino solo por su castigo. A pesar de la gravedad del veredicto de Dios contra Caín, Dios no quería que Caín muriera a manos de otras personas. Como resultado, Dios marcó a Caín con una señal que lo identificaría y serviría como salvaguardia. Nadie sabe qué era esta marca en Caín, aunque varias personas han especulado al respecto. La naturaleza de la marca en Caín ha sido objeto de mucho debate y especulación. La palabra hebrea traducida como marca es, haz, y se refiere a una señal o indicio.
En otros lugares de las escrituras hebreas, as se usa 79 veces y se traduce con mayor frecuencia como señal, por lo que la palabra hebrea no identifica la naturaleza exacta de la marca de Dios en Caín. Sea lo que fuera, era una señal de que Caín no debía ser asesinado. Algunas personas creen que la marca era una cicatriz o alguna forma de tatuaje en el cuerpo del individuo. En cualquier caso, la naturaleza específica de la marca no es el enfoque principal del pasaje. El enfoque es que Dios no permitiría que las personas se vengaran de Caín. Cualquiera que fuera la marca en Caín, cumplía este propósito. Caín se aleja y se casa. Génesis 4, 16-17, entonces Caín se fue de la presencia manifiesta del Señor y vivió en la tierra de Nod, vagando en el exilio al este del Edén. Caín conoció a su esposa, una de las descendientes de Adán, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, por el nombre de su hijo. Adán tuvo otros hijos e hijas según Génesis 5:4. Es evidente que Caín se casó con su hermana, aunque está prohibido casarse con una hermana según Levítico 18:9 y Deuteronomio 27:22. Esto fue mucho antes de que Dios hablara esa ley a Moisés y al mundo en general, lo cual incluso prohíbe el matrimonio con una media hermana. Aquí, la necesidad exigía que los hijos de Adán se casaran con sus hijas. Leemos, y construyó una ciudad. Aquí se puede ver el comienzo de la industria y la urbanización. Los hombres se centraron desde el principio. La ciudad fue nombrada por el nombre de su hijo, no centrada en Dios. La caída de la raza humana continuó e incluso aumentó en las generaciones posteriores a Caín. Génesis 4, 18-19. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Entonces Lamec tomó para sí 2 esposas. El nombre de una era Ada y el nombre de la segunda era Sila. El nombre Lamec puede significar conquistador. Fue el sexto desde Adán por el lado de Caín. La arrogancia de Lamec contrasta con la piedad de Enoc, que fue el sexto desde Adán en la línea de Set. Lamec se atribuye el ser el primer bígamo en la historia humana. Los nombres de sus esposas e hija muestran el énfasis en su corazón. Ada significa placer, adorno o belleza. Sila significa sombra, probablemente refiriéndose a una cubierta lujosa de cabello. El nombre de su hija era Nama, que significa hermosura. La cultura de Lamec estaba comprometida con la belleza física y exterior. Las jactancias arrogantes de Lamec. Génesis 4, 23-24, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, esposas de Lamec. Escuchad lo que digo. Porque he matado a un hombre solo por herirme y a un muchacho solo por golpearme y causarme un moretón. Si Caín será vengado 7 veces como dijo el Señor, entonces Lamec será vengado 77 veces. La forma en que Lamec se jactaba de su asesinato y la forma en que creía que podía prometer una retribución más significativa que Dios demuestra una degeneración gradual entre la humanidad. La raza humana experimentó una rápida deterioración que puede describirse como una evolución negativa. Leemos, si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 77 veces. Esta es la representación de una perspectiva centrada en el hombre. La ciudad era la ciudad de Caín. El enfoque de Lamec estaba en sus bellas esposas y su fuerza percibida, pero a pesar de todas las jactancias de Lamec, ni él ni sus descendientes vuelven a ser mencionados en la Biblia. No llegaron a nada. A veces las maldiciones pueden venir de generaciones anteriores. ¿Significa eso que no hay esperanza? ¿Continúa la raza humana así? No, hay esperanza. A medida que avanzamos, descubrimos que Dios ha provisto un remedio. Génesis 4, 25-26, Adán conoció a Eva, su mujer, nuevamente, y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. A Set también le nació un hijo, a quien llamó Enos. En ese mismo momento, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en adoración a través de la oración, la alabanza y la acción de gracias. En contraste con la línea de Caín, Dios estableció un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set ejemplificó el mismo tipo de adoración que su hermano Abel, ya que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. La forma de adoración de Caín, que es orgullosa, se centra en sí misma.
La forma humilde de adoración, como la practicada por Abel y Set, clama a Dios. Judas 1:11, ay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado al error de Balaam por lucro, y han perecido en la rebelión de Coré. No es de extrañar, entonces, que cuando Dios necesitó un siervo obediente cientos de años después, eligiera a Noé de la línea de Set. Hay muchas maldiciones en la Biblia. Hay casi 200 instancias de la palabra maldición en la Biblia, por lo que debemos abordar este tema crítico. La Biblia comienza con Dios Todopoderoso pronunciando muchas maldiciones. No llegamos a los 3 capítulos del libro de Génesis antes de ver a Dios Todopoderoso maldecir. Maldecir es desear que cosas malas le sucedan a alguien o algo. Las maldiciones solo fueron dadas por Dios como castigo por desobedecerlo. Por otro lado, bendecir a alguien o algo significa desear cosas buenas para ellos o ello. Dios dijo que las personas que obedecieran cuidadosamente lo que Él dijo serían bendecidas. Deuteronomio 27:30 es un gran ejemplo del Dios que tanto bendice como maldice. Según Deuteronomio 28, Dios prometió a Israel grandes bendiciones si obedecían sus mandamientos. Las bendiciones que recibirían incluían seguridad en los viajes, hijos sanos, aumento de ganado, abundante comida, éxito en todos sus empeños, primacía sobre todas las demás naciones. Eso es lo mejor que puede haber. Las maldiciones no solo son pronunciadas por Dios en la Biblia. Casi todas las maldiciones en la Biblia son el resultado de que alguien maldice a otro. Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, cuando Cam lo miró mientras estaba borracho y desnudo. Las fuerzas que determinan la historia se dividen en 2 categorías, visibles e invisibles, y la historia se moldea por cómo estos 2 reinos interactúan. Si solo prestamos atención a las cosas que podemos ver y tocar, nos encontraremos con eventos y situaciones que solo podemos explicar o controlar parcialmente. En el reino visible se encuentran todos los objetos y eventos normales del universo material. Aunque los eventos a menudo no siguen el curso que nos gustaría, nos sentimos cómodos en este reino. La conciencia de muchas personas no se extiende más allá de sus alrededores inmediatos, pero la Biblia abre la puerta a otro reino invisible, que no es material sino espiritual. Las fuerzas que actúan en este reino ejercen una influencia continua y decisiva en los eventos del dominio visible. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo describe estos 2 reinos de la siguiente manera: no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas visibles son temporales, solo breves y fugaces, pero las cosas invisibles son eternas e imperecederas. En lo que respecta al reino visible, todas las cosas que forman parte de él son transitorias e impermanentes. Solo en el dominio invisible podemos encontrar la verdadera realidad permanente. En este dominio también encontramos las fuerzas que eventualmente moldearán nuestro destino incluso en el reino visible. Pablo deja claro que el éxito en la vida depende de poder aprender y relacionarse con lo que es invisible y espiritual. Tanto las bendiciones como las maldiciones pertenecen al reino invisible. Son portadores de poder espiritual sobrenatural. Las bendiciones producen resultados excelentes y beneficiosos. Las maldiciones tienen efectos malos y perjudiciales. Ambos son temas centrales de las Escrituras. Las palabras bendiciones y maldiciones se mencionan en la palabra de Dios más de 640 veces. 2 características críticas son comunes a ambos. Primero, su efecto rara vez se limita al individuo y puede extenderse a familias, tribus, sociedades o naciones enteras. Vemos algo similar en la historia de Caín. Segundo, una vez que se ponen en marcha, tienden a continuar de una generación a la siguiente hasta que algo sucede para cancelar sus efectos. Muchas bendiciones y maldiciones mencionadas en la Biblia en relación con los patriarcas han continuado funcionando durante casi 4000 años y siguen funcionando hoy. Esta segunda característica de las bendiciones y maldiciones tiene importantes implicaciones prácticas. La generación maldita puede enfrentarse a situaciones recurrentes o patrones de comportamiento que no pueden explicarse únicamente en términos de lo que ha sucedido en sus vidas o experiencias personales. La causa raíz puede remontarse mucho tiempo atrás, incluso miles de años. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y maldiciones. Las palabras pueden ser habladas, escritas o simplemente pronunciadas internamente. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el poder de las palabras. La palabra de Dios contiene muchas advertencias sobre cómo las palabras pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal.
Por ejemplo, Proverbios 11:9, con su boca, el impío destruye a su prójimo, pero a través del conocimiento y el discernimiento, el justo será rescatado. También hemos pecado. El pecado ha tocado a nuestra puerta, y todos hemos cometido el error de dejarlo entrar. Debemos ser lo suficientemente honestos para decir, ¿dónde está nuestra marca, nuestra maldición, nuestra línea de degeneración? ¿Qué nos libera de una maldición? El intercambio divino. Todo el mensaje del Evangelio gira en torno a un único evento registrado, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. La narrativa completa de lo que se logró en la cruz fue dada a través del profeta Isaías cientos de años antes de que sucediera. En Isaías 53:10, el profeta describe a un siervo del Señor cuya alma sería entregada a Dios como ofrenda por el pecado. Sin embargo, el Señor estaba dispuesto a aplastarlo, causándole sufrimiento, si él se daba a sí mismo como ofrenda por la culpa, una expiación por el pecado. Verá su descendencia espiritual. Prolongará sus días y la buena voluntad del Señor tendrá éxito y prosperará en su mano. Los escritores del Nuevo Testamento son unánimes en identificar a este siervo anónimo como Jesús. El propósito divino de un sacrificio se resume en Isaías 53:6, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada uno se ha vuelto a su propio camino. El Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aquí está el problema básico de Caín. Él se volvió a su propio camino. Hay varios pecados específicos que muchos de nosotros nunca hemos cometido, pero esta una cosa la tenemos todos en común. Nos hemos vuelto a nuestro propio camino. Al hacerlo, hemos dado la espalda a Dios. La palabra hebrea que resume esto es avon, aquí traducida como iniquidad. Quizás la coincidencia más cercana en inglés contemporáneo sería rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. También es la causa principal de las maldiciones enumeradas en Deuteronomio 28. Ninguna palabra en inglés, sin embargo, ya sea iniquidad o rebelión, transmite el significado completo de avon. En el uso bíblico, avon describe no solo la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias malignas que conlleva. En Génesis 4:13, por ejemplo, después de que Dios pronunció juicio sobre Caín por el asesinato de su hermano, Caín dijo: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. El término aquí, traducido como castigo, es avon. Esta palabra abarca no solo la iniquidad de Caín, sino también el castigo que esto trajo sobre él. Según Levítico 16:22, cuando se trata del chivo expiatorio liberado en el día de la expiación, el Señor dijo: el chivo llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra deshabitada. En este simbolismo, el chivo llevaba no solo las iniquidades de los israelitas, sino también todas las consecuencias de sus iniquidades. Así podemos decir, en su sentido más completo, que avon no solo significa iniquidad, sino que también contiene todas las consecuencias malignas que el juicio de Dios trae sobre la iniquidad. Esto se aplica al sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús mismo no era culpable de ningún pecado. En Isaías 53:9, el profeta dice: no hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Pero en el versículo 6, dice: el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. No solo fue Jesús identificado con nuestra iniquidad, sino que también soportó todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Al igual que el chivo expiatorio que lo prefiguró, Él pudo llevarlas lejos de nosotros para que nunca regresaran a nosotros nuevamente. De esta manera, la cruz cumple su verdadero propósito y significado. En ella, tuvo lugar el intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina debían recaer sobre nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que se debía a la obediencia sin pecado de Jesús. Dicho de manera más concisa, el mal que nos correspondía vino sobre Jesús para que, en retorno, el bien que le correspondía a Jesús nos fuera ofrecido a nosotros. Dios puede ofrecernos esto sin comprometer su justicia eterna, porque Jesús ya ha soportado todo el castigo justo debido a nuestras iniquidades en nuestro lugar. La gracia increíble de Dios es la fuente de todo esto, y solo la fe es el medio para recibirlo. En cuanto a causa y efecto, no hay explicación lógica. Ninguno de nosotros ha hecho nada para merecer tal oferta, y ninguno de nosotros podría hacer nada para ganarla. Las Escrituras revelan muchos aspectos diferentes del intercambio y las áreas en las que se aplica.
Para que nosotros seamos perdonados, Jesús fue castigado y Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Podemos identificar 8 aspectos principales de este intercambio. 1. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. 2. Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. 3. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser hechos justos con su justicia. 4. Jesús murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. 5. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos hacernos ricos con sus riquezas. 6. Jesús soportó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. 7. Jesús soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. 8. Jesús se convirtió en maldición para que pudiéramos recibir una bendición. Este intercambio divino es el corazón del mensaje del Evangelio y revela la profundidad del amor y la gracia de Dios hacia nosotros. A través de la fe en Jesús y su sacrificio, podemos recibir estas bendiciones y vivir una nueva vida en su justicia y amor.